tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla. Bien, muy buenas a todos, queridos alumnos y aquellos que también están siguiendo estas explicaciones de la historia de España. Vamos a terminar ya este temario y este tema número o conjunto de temas número 15 y 16, en concreto iniciando hoy pues lo que sería ese punto de bisagra donde para unos comienza la etapa de los gobiernos democráticos porque coincide con la primera legislatura porque es, digamos, el primer periodo de gobierno tras la Constitución de 1978. Digamos que se aprueba la Constitución del 78 y le damos al botón de inicio de las legislaturas que esta Constitución inician. Hoy estaremos, no sé si estamos en la 11, en la 12, en la 10, no recuerdo, pero esta es la primera. Entonces, aquí podemos también, la explicación más habitual es iniciar con la puesta en práctica de la Constitución del 78, pues se inician también lo que serían los llamados gobiernos democráticos, que sería la mitad de lo que es el tema completo cuando era un único tema, y el tema 16 si estuviéramos o planteándolo con la temática que hemos planteado en este curso en segundo de bachillerato. Bueno, y esa legislatura número 1 pues va a estar presidida por uno de los hombres políticos del momento, que es don Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, digamos que va a ser presidente del gobierno en virtud de las elecciones que convoca para marzo de 1979. Gana holgadamente las elecciones, como estáis aquí viendo, ¿vale? Y será elegido presidente en la investidura que tendrá posteriormente lugar después de estas elecciones. Entonces, realmente hay dos cuestiones que quiero que tengáis claras. En primer lugar, que esta es la primera legislatura y, por tanto, el primer y único gobierno de Adolfo Suárez en virtud a nuestro actual sistema democrático. En el gobierno anterior, el del 77, fue presidente del gobierno en virtud del apoyo que le da el rey por ganar las elecciones libres del 77, que son las primeras elecciones libres después del franquismo, y digamos, después de la etapa primera en la cual es elegido a dedo por los poderes omnímodos que tenía el rey del poder heredado de la dictadura franquista. Por lo tanto, aquí, aunque realmente está gobernando ininterrumpidamente
Adolfo Suárez desde el 76, este es el primer gobierno fruto de la Constitución del 78. Y la segunda cuestión que os quiero comentar, que aunque veáis aquí primera legislatura 79-82 y aquí veáis tercer gobierno 79-81, no es un error. Es porque la legislatura fue o se planteaba del 79 al 83, a marzo del 83. ¿Qué ocurre? Que Adolfo Suárez no va a acabar el mandato, va a dimitir y le va a sustituir este hombre que está aquí a su lado, Leopoldo Calvo Sotelo, que va a concluir la legislatura y que además no va a agotarla a los 4 años, en lo que hubiera sido marzo del 83, sino que anticipa las elecciones a octubre de 1982. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que comentar de este gobierno? Porque ya lo que nos queda, esta parte de los gobiernos democráticos es una parte que habitualmente se da de una forma un poco más liviana y breve, porque es la última del temario, no porque tenga menos importancia o no pueda caer, por supuesto que no, sino porque realmente, bueno, pues en torno al año 2000 la podríamos concluir por temario, pero lo que hacemos habitualmente es llevarlo a la actualidad para, digamos, cerrar un poco lo que es la materia, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de los problemas a los que se va a enfrentar Adolfo Suárez, pues prácticamente desde su victoria electoral en el 79, pues yo creo que esta imagen de soledad es muy gráfica, ¿no? Por diferentes circunstancias que ahora vamos a plantear, pues Adolfo Suárez va a tener una posición cada vez más aislada en su grupo parlamentario, en su gobierno e incluso por una serie de cuestiones de aumento de la tensión social, económica y política en España, pues hasta incluso se va a alejar un poco del propio rey Juan Carlos y al final pues esta situación va a llevar que tome la determinación de la dimisión el 29 de enero de 1981. ¿De acuerdo? Si avanzamos, pues planteamos que sobre todo en estas elecciones obtiene una mayoría Adolfo Suárez que prácticamente le permite una cómoda gobernabilidad, pero sin embargo el problema lo va a tener dentro de las propias filas del grupo parlamentario de UCD, lo que le va a generar realmente una cierta inestabilidad. Después, como os he comentado, al ser la primera legislatura, pues también muy importante el hecho de que se va a iniciar las elecciones municipales basadas en este nuevo sistema político de la monarquía parlamentaria que establece nuestra Constitución, ¿vale? Entonces, realmente la UCD, el problema que más tiene, pues que realmente no era un partido monolítico, homogéneo, sino que era más bien un conjunto de diferentes pequeños grupos o familias que realmente con la tensión de los finales de los 70 y principios de los 80, pues va a terminar de eclosionar y incluso por derribar a la propia figura carismática de Adolfo Suárez. ¿Cuáles son esos graves problemas que afronta la UCD? Bueno, pues el fundamental, digamos, hay tres fundamentalmente. La crisis económica por el encarecimiento del precio del petróleo, lo que supone la pérdida de inversiones extranjeras y el aumento del paro. Esa crisis económica genera conflictividad social, pero también va a generar tensiones dentro del grupo de UCD el proceso autonómico. El que haya regiones de España que quieran ir a una velocidad mayor y con una demanda de competencias mayor que las posiciones conservadoras o relativamente tranquilas de UCD pretendía. Y otra de las cuestiones
fundamentales que no podemos obviar es la escalada de horror por culpa de los atentados terroristas de ETA, ¿vale? Todo esto, además, usado políticamente por el Partido Socialista, que ya se plantea como la clara alternativa de oposición, porque el Partido Comunista tenía más propaganda que realmente votos, porque digamos que se configura un parlamento por la ley electoral que auspicia esta Constitución del 78, un parlamento que generaba mayorías relativas para poder tener una gobernabilidad que no fuera tan inestable como fue el Parlamento de la Segunda República, donde había una cantidad casi el doble de grupos parlamentarios, lo que dificultó muchísimo más la gobernabilidad y fomentó la inestabilidad. Entonces, aquí digamos que se crea un método o un sistema para que se favorezca la aparición de un sistema con dos claros partidos, un sistema bipartidista. Entonces, digamos que aquí pues ya va a funcionar el Partido Socialista como partido de la oposición, y al ver la crisis de liderazgo o las críticas que se planteaban a Adolfo Suárez por la triple crisis que os acabo de comentar, económica, autonómica y terrorista, pues se va a unir una moción de censura que le presenta Felipe González a Adolfo Suárez, que pierden los socialistas, pero que sirve como publicidad, como elemento de propaganda política para la figura emergente del que será futuro presidente del gobierno. Bueno, y dentro, digamos, de los principales detractores del propio Suárez dentro de sus filas, pues son conocidas las diferencias con tanto con Landelino Lavilla y con Herrero de Millón. Herrero de Millón, que era especialista en tramas y en conspiraciones y que nunca llegará a ser ningún líder político, ni ahora ni posteriormente, cuando engrose las filas de Alianza Popular, perdiendo también el famoso Congreso de los años 80, del 87, con el andaluz Hernández Mancha, ¿no? Bueno, dentro de esta primera legislatura, como os acabo de decir, pues si ustedes os ponéis a ver las fechas cada 4 años que se celebran, donde se celebran las elecciones municipales, pues la última fue el año pasado, en el 2019, ¿no? Bueno, pues 79 son las primeras, ¿no? 83, 87, 91, 2007, 2011, 2015, 2019. Digamos que para que tengáis claro cómo se inicia el cronómetro, el botón de inicio, no solo de las legislaturas a nivel gobierno central, sino también a nivel municipal, ¿vale? Bueno, de las problemáticas que os hemos planteado, o que os he planteado, la que más nos atañe a nosotros es la polémica por el estado de las autonomías en cuanto a Andalucía, ¿no? Porque digamos que Andalucía va a querer participar de lo que sería el movimiento autonómico con las mismas garantías y la misma velocidad y la misma carga de competencias que las llamadas nacionalidades históricas, ¿de acuerdo? Es decir, que planteando lo que vimos en la sesión anterior, era ir por un artículo en vez de por otro, el 151 en vez de que el 143 de la Constitución española, para ir a la misma velocidad que las llamadas comunidades históricas, como el País Vasco, Cataluña, y eso encalla con la propia UCD, que se niega en redondo a que esto ocurra. Y por lo tanto, pues va a haber un movimiento muy importante de protesta, de manifestaciones, de lucha por la autonomía andaluza, y de hecho hasta algunos de los
miembros destacados de UCD, como el profesor Clavero, pues va a estar en esta cuestión de la autonomía andaluza y ese enfrentamiento que finalmente pues pierde la UCD de Madrid porque realmente se permite que Andalucía pueda tener una entrada como Cataluña o el País Vasco en el proceso autonómico, pues va a debilitar digamos, las relaciones entre los propios miembros de este partido de la UCD, ¿no? Bien, y bueno, pues aquí podéis ver también estas típicas imágenes de defensores de la autonomía andaluza que juntó en manifestaciones a miembros de todas las ideologías políticas prácticamente, pero que convergían, se unían en el tema de la autonomía, pero también, sobre todo, donde sacó rédito el Partido Socialista con respecto a su defensa de la autonomía andaluza, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podemos ver, creo que este puede ser Alfonso Guerra, que será el número 2 en estos años del Partido Socialista Obrero Español, futuro vicepresidente del gobierno. Bueno, otra cuestión, como os he comentado, es la crisis económica del petróleo, ¿vale? Es decir, la crisis económica que se vive en los años 70, fruto de la subida muy importante de los precios del petróleo, que va a pues, significar en España una importante subida de precios y una aparición importante de bolsas de parados. Y por consiguiente, pues es un conjunto de protestas y manifestaciones, pues digamos, defendiendo la mejora de las condiciones económicas de los españoles. Pero, digamos, quiero advertir de las cuestiones más duras y difíciles de sobrellevar en estos años, son los llamados años del plomo, años de la violencia de ETA, quizás los más fuertes de la violencia de ETA, que os recuerdo que ETA era un movimiento terrorista que defendía la independencia de España del País Vasco, su unión con Navarra, la llamada Euskal Herria, ETA Azkatasuna, como estáis aquí viendo, ETA y libertad, o sea, Euskadi y libertad, Euskadi en libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente las herramientas y las maneras de protestar de ETA pues van a ser verdaderamente vergonzosas y horribles, hasta el punto de que pues se van a ver años de violencia prácticamente, o momentos de violencia, años de violencia con actos terroristas cada día o cada semana. Y os advierto que las imágenes que vais a ver ahora son un poco fuertes y desagradables, pero yo pienso que a veces la verdad hay que verla porque si no, como hace ya por lo menos gracias a la acción y el sacrificio de muchas personas, que ETA no asesina a nadie, creo que desde 2006, pues a veces perdemos la perspectiva de lo que fue ETA y del horror que generó ETA en muchísimas familias y en muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, os pido un poco de que tengáis ese planteamiento de prepararos para ver pues imágenes como las que vais a ver ahora, ¿no? Aquí podéis ver a las típicas imágenes de los comandos de ETA, nunca saliendo con la cara, digamos, al descubierto y pues realizando todo tipo de extorsiones, mensajes de vejaciones, mensajes de auténticas intimidaciones, amenazas de muerte de todo tipo, hasta el punto incluso que a un grupo importante de la población pues se le pedía el llamado impuesto revolucionario y serán enemigos todos aquellos que o no paguen ese impuesto revolucionario o formen parte de las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí de represión, ¿no? Entonces, pues aquí podéis ver imágenes de algunos atentados, este creo que era en Pamplona, estoy poniendo atentados de los años 79-80, ¿no? Este es del contexto justo antes de la dimisión de Adolfo Suárez.
Suárez. ¿De acuerdo? Hombre, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en principio se planteaba que ETA en el extranjero se veía en sus orígenes como un movimiento romántico, movimiento de lucha por la libertad en contra de la dictadura franquista, e incluso tuvieron ayuda y se escondieron, tuvieron varios cuarteles generales en el sur de Francia, porque se veía como que era pues un movimiento de resistencia, ¿no? Algo así como la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Sin embargo, el problema es que la verdadera cara de ETA, pues surge, aquí la podemos ver muy bien, porque cuando ETA más mata, fijaros bien, es justo cuando se aprueba la Constitución de 1978. Son los años verdaderamente terribles. El 78, bueno, todas muertes son terribles, pero fijaros, 78, 79 y 80. Es decir, porque al final la situación de soledad, de enfrentamiento y de diferentes crisis por todos lados que le vino a Adolfo Suárez le llevarán a su dimisión en febrero del 80, en enero del 81, ¿vale? Porque ya la presión será insoportable. Y en lo referido a este planteamiento de ETA que os he dicho como movimiento romántico, pues realmente la careta de ser un movimiento totalitario se la quitan y se queda, digamos, a la vista de todos cuando es en los años donde iniciamos después de 40 años de dictadura un sistema democrático con sus fallos, con sus mejoras, por supuesto, pero un sistema democrático homologable a los sistemas, digamos, políticos del entorno europeo y del entorno occidental, porque no hay un funcionamiento muy diferente a Portugal o a Alemania o a Reino Unido o a Francia o a Bélgica que en España, o con el sistema, digamos, cogiendo la Constitución del 78, es justo cuando más mata ETA. ¿Por qué? Porque ETA quería que reventara todo, que los militares más conservadores, más franquistas, dieran un golpe de Estado y hubiera realmente una situación caótica y de descontrol en España, sembrando verdaderamente pues el pánico, el horror y la injusticia, ¿no? Y yo, pues, en vez de centrarme en esas imágenes que acabáis de ver antes, como hemos visto tan duras, ¿no? de gente muerta, esta imagen es un poco posterior, pero es en los años 80, creo que era, esta es la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic. Entonces ETA o mataba individualmente con tiros en la nuca a cualquier persona haciendo su vida, o pues ponía coches bombas al lado de casas cuartel con niños, con gente de todo tipo, llegó a poner atentados en un centro comercial como en Hipercor, en fin, auténticas barbaridades, ¿no? Que no sé qué tipo de justificación pueden tener por mucho que pues hubiera policía que venía del franquismo y pudiera excederse en cualquier tipo de actuación. Bueno, pues para eso hay un código penal, un código civil, una policía, digamos, interna, pero eso no se puede. Y siempre el lenguaje que utiliza ETA es un lenguaje un poco peligrosamente manipulador, hablando de guerra, hablando de conflictos. Bueno, no sé yo hasta qué punto esta niña, por ejemplo, pues tiene que ver algo o no en ese conflicto o lo que hemos visto antes, ¿no? Yo recuerdo muy bien el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97, porque lo viví estando en el instituto y con una edad que todo te deja marcado, y yo no he visto una sensación de impotencia tan grande como en aquellos días, por ejemplo, ¿no? Una persona que se secuestra y se le dice que si en un fin de semana no se liberan a los etarras que están encarcelados, pues que se le va a ejecutar. Y él es consciente plenamente en todo momento de cuando lo sacan del lugar donde estaba escondido, lo llevan al campo, lo ponen de rodillas y le pegan 2 tiros, ¿no? Eso me parece a mí que es que no tiene justificación ninguna. Pero bueno, lo que
yo sí quiero aquí llevaros es que el clima de tensión es tan alto, de alto voltaje, que finalmente pues Adolfo Suárez decide, sobre todo porque pierde el favor y el favor en el sentido de la química que tenía con el rey Juan Carlos I, porque el propio Juan Carlos I recibe informaciones de varios puntos de vista diferentes de que Adolfo Suárez pues estaba descentrado, no estaba concentrado, había perdido el norte, estaba, digamos, pecando un poco de cierto autoritarismo en sus decisiones, como por ejemplo, pues cuando decide en el discurso de investidura de su nombramiento como presidente del gobierno en el 79, no permite que haya un debate y él plantea su discurso, perdón, y simplemente se pasa a la votación en contra del propio presidente del Congreso en ese momento, que era Landalino Lavilla, en fin, pero llevado a una situación más extrema por los problemas acuciantes que tenía España, como habéis visto, ¿no? ¿Y a quién se elige como sucesor? Pues, como os he comentado, a uno de los miembros del Consejo de Ministros en estos momentos, Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, que es, una vez que dimite, como podéis ver aquí, Adolfo Suárez, el 29 de enero de 1981, es elegido como sucesor este caballero, don Leopoldo Calvo Sotelo. Bien, decir que Calvo Sotelo podía, es decir, lo que se plantea es, y lo que se decide es agotarse la legislatura, que se agote la legislatura y este hombre será el encargado de hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues que el día cuando un presidente del gobierno dimite, pues hay que celebrar otra investidura, una investidura nueva, que digamos donde obtenga el candidato pues la mayoría suficiente. Ya lo habéis visto en estos últimos meses con el espectáculo que hemos vivido desde verano, ¿no? Para la investidura que hace 100 días o prácticamente en enero se dio lugar por el actual gobierno. Bueno, pues en primera votación no tiene mayoría absoluta Calvo Sotelo el 18 de febrero y el 23 de febrero se está votando la segunda votación, que va a acabar previsiblemente, porque tienen ya las cuentas preparadas, con la votación favorable para ser elegido presidente del gobierno Calvo Sotelo. ¿Y qué ocurre? Pues el famoso, he dicho, 23 de febrero. 23 de febrero de 1981. El famoso 23F. En el momento en el que se está procediendo a la votación, pues entran un conjunto de guardias civiles al mando de este caballero que aquí estáis viendo, Antonio Tejero, conocido por las famosas palabras del quieto todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues se secuestra el Congreso de los Diputados por casi 20 horas, en ese 23F. ¿Qué os puedo comentar de este golpe de Estado? Bueno, pues que este grupo de militares, de guardias civiles, que están en contra o que dan el golpe de Estado, digamos que llevaban ya un tiempo preparando un golpe de Estado. Vimos en la sesión anterior cómo se desbarata una operación de varias que hubo, ¿no? De preparación de otro golpe de Estado en el 78, la llamada Operación Galaxia, y bueno, pues aunque el coronel Tejero es el que asalta al Congreso, habrá otros personajes también importantes en esos momentos. En Valencia también se levanta en contra del Estado el general Milán del Bosch, sacando incluso los tanques a la calle, y en Madrid, algo que no se sabía todavía, el general Armada, que fue preceptor o miembro el jefe de la Casa Real antes que Sabino Fernández Campos, bueno, pues al parecer lo que pretendía era formar un gobierno de concentración liderado por él como militar de cierto prestigio. Pero
el golpe de Estado va a fracasar afortunadamente. Aquí podemos ver una de las imágenes también más famosas, más icónicas de este golpe de Estado, pues con dos personajes fundamentales como el propio Adolfo Suárez, que en ningún momento va a tirarse al suelo ni sentarse, o sea, agacharse, perdón, y aquí el general, que era el ministro de Defensa, el general Gutiérrez Mellado, pues enfrentándose ya con una avanzada edad a los golpistas, y habrá incluso un forcejeo donde le indiquen que se siente, que se tira al suelo, y en ese tira y afloja ninguno de los dos personajes va a querer claudicar con respecto a estos planteamientos que le hacen los golpistas, ¿no? Fueron unos momentos de gran tensión. Ahí podéis ver a el resto de diputados aquí escondidos, tirados bajo la mesa, en los escaños, escondidos, y sin embargo, ¿no? Es muy icónica la imagen de estos dos personajes fundamentales en la historia de España, que después, posteriormente, pues se planteará como ellos en todo momento pues tenían claro que no iban a, como dijo Adolfo Suárez en sus palabras al dimitir, no querían que la democracia iniciada de nuevo con la Constitución del 78 pues fuera un paréntesis en la historia de España. ¿Qué ocurre? Pues que finalmente, aún incluso con los tanques en la calle en Valencia, todo el ejército en general pues va a esperar qué postura toma el rey. ¿Y qué postura toma el rey? Pues el rey toma la postura de hacer sobre la 1 de la madrugada de este propio 23F, ya bien entrada la noche, ¿no? Pues un mensaje para toda la ciudadanía española por televisión española. Y un mensaje donde claramente llama a guardar el orden constitucional. Por tanto, un mensaje contrario al golpe de Estado. Ese mensaje, en la versión más aceptada, desactiva el golpe de Estado y digamos que mayoritariamente el ejército se coloca detrás del rey y por tanto el golpe fracasa. Aquí podemos ver el mensaje en concreto que le dedica el rey Juan Carlos a todos los españoles, declinando el éxito del golpe de Estado, y vamos, lo podemos hasta leer porque al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente, porque él está aquí hablando como pues el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio de Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Y esto ya desactiva el golpe de Estado. La corona, en el último párrafo, ¿vale? La corona, símbolo de la permanencia y de la unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actividades de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Es decir, es claramente, hay siempre un debate en torno a la posición y el conocimiento que pudo tener el rey sobre el golpe de Estado, ¿vale? Pero de todas maneras, que eso es para estudiarlo con más profundidad, la versión pues, más aceptada es este posicionamiento y digamos de alguna manera el hecho de que el ejército no apoye al golpe de Estado, el cual pues va a quedar en ridículo y Antonio Tejero pues queda pues como un payaso, como una persona sin ningún tipo de credibilidad ni crédito, una persona como del llamado búnker de los sectores inmovilistas, reaccionarios y que querían volver a esa España del una grande y libre,
y está pues apoyado por el general Jaime Milán del Bosch en Valencia, y este personaje es un personaje que no será conocido su protagonismo fundamental porque al parecer era el conductor, el instigador de todo el tema para él al final colocarse como presidente del gobierno. Y el argumento era pues todo ese descontrol o ese caos que había en España fruto de la confluencia de un gobierno débil que lleva incluso a la situación de la dimisión del propio presidente por las crisis internas del partido que sustenta al presidente, el tema del debate territorial con los fenómenos de las comunidades autónomas, y entonces por ello es muy típico la argumentación del simplista España se rompe, ¿no? O sobre todo también la crisis económica y la violencia desatada y totalmente horrible de ETA, ¿no? Todo ese componente, pues vuelven a aparecer en España los salvapatrias que quieren establecer paz y orden, pero afortunadamente para todos fracasan y quedan en una anécdota en nuestra historia. Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! Pedro, tú cuando me haces así, sí, es que yo... puede. Tiene un par, Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Parece que se han fijado en la cámara. Lo que sí es cierto es que finalmente, unos días después, creo que será el 26 de febrero, si no recuerdo mal, pues aquí podemos ver cuando ya sí se reanuda la votación interrumpida por el golpe de Estado, porque los diputados serán liberados al amanecer del día 24 de febrero y digamos que se entregan los que organizan el golpe a la mañana de ese día siguiente al 23F, y a par de días es elegido e investido presidente del gobierno Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, pues realmente su labor fundamental en este pues prácticamente año y medio de gobierno que va a estar gobernando desde febrero del 81 hasta octubre del 82, donde ni siquiera es elegido después como líder para presentarse a las elecciones, será elegido el presidente de las Cortes, Landelino Lavilla, precisamente, donde se separará Suárez de la propia UCD, creando el CDS, el Centro Democrático y Social. Bueno, pues lo que más podemos destacar es la aprobación de la LOAPA, que era una ley para regular las autonomías, que será digamos, echada para atrás por el Tribunal Constitucional, y sobre todo quizá los más destacados en la ley de divorcio que se aprueba bajo el mandato de Calvo Sotelo, y la entrada de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN o la OTAN, ¿vale? Que está liderada fundamentalmente por Estados Unidos. Aquí podemos ver pues, los líderes
de Estados Unidos y Reino Unido en el momento en el que entra España en la OTAN, Ronald Reagan por parte de los Estados Unidos y Margaret Thatcher por parte de Reino Unido, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver pues una imagen muy gráfica de lo que sería la UCD en sus últimos momentos, pues las diferentes familias, los democristianos, los liberales, los azules y al final los votantes, porque de prácticamente 160 y tantos escaños que tenía UCD en las elecciones de octubre del 82, pues claramente, como podéis aquí ver, el mapa se tiñe de rojo del Partido Socialista Obrero Español. Ahí podéis ver donde prácticamente UCD, de ser el partido de gobierno, baja de 166 escaños a 12. Y el que obtiene una mayoría absolutísima, que arrasa, es Felipe González y el Partido Socialista, que obtiene la mayoría absoluta, están 176 escaños y rebasa los 200 diputados el PSOE. Nunca se tendrá un resultado tan holgado en unas elecciones generales desde el comienzo de las legislaturas en virtud a la Constitución de 1978, ¿vale? Estas elecciones son celebradas en octubre de 1982 y van a dar lugar pues a la presidencia de Felipe González como un líder del Partido Socialista y del Gobierno de España. Aquí podemos ver Felipe González presidente, ¿no? Y aquí pues el momento en el que jura el cargo Felipe González. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en estas elecciones. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Don Felipe González Márquez queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. Pues con la llegada de Felipe González a la presidencia del Gobierno, pues también podemos plantear pues la cuestión de que es aquí cuando se cierra verdaderamente la transición española, porque digamos que se hace efectiva en el sentido de que un partido, ya lo he insistido varias veces, que había estado prohibido por el sistema, prohibido por el régimen franquista, que es el que se pretende cambiar de ese sistema dictatorial a un sistema democrático, pues digamos que llega al poder, a la presidencia del gobierno, y esto no supone ningún cambio en cuanto a lo que sería el uso violento de la fuerza en tanto a control del poder. Es decir, que se realiza un cambio de una forma tranquila dentro de un sistema bipartidista clásico de nuestro entorno europeo occidental, y digamos ese cambio pacífico pues supone como la prueba del algodón, la prueba de calidad, en el sentido por lo menos de lo que se buscaba como objetivo fundamental en este periodo de la transición, que era pues que hubiese un sistema basado en la separación de poderes, en un estado de derecho y en elecciones libres, limpias, donde se pudiera presentar cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede plantear también aquí el comienzo de lo que serían los gobiernos democráticos. Bueno,
con Felipe González, que llega a la presidencia del gobierno en octubre, a partir de octubre de 1982, y que va a ser presidente del gobierno durante 14 años. Bueno, este es el cartel por el cual que presenta, que utiliza en la campaña electoral que lo lleva a Moncloa. Pues podemos plantear que realmente el voto va a ser mayoritario a este partido durante una época casi, bueno, más de 10 años. En concreto, 14 años y en 4 elecciones, 82, 86, 89 y 93 va a ganar el PSOE de Felipe González las elecciones, con mayorías absolutas, salvo en el 93, donde va a tener, digamos, que mayoría relativa. Y ahí lo que vamos a ver, pues, por un lado, una serie de un progreso, una modernización de España, llevando a cabo, un programa de un partido, digamos, de centro izquierda, un partido socialdemócrata del contexto español, contexto europeo, y quizás lo más interesante también, aparte de, por supuesto, el protagonismo de Felipe González en la escena política y de todo, digamos, una generación de políticos del PSOE, pues también será la conformación definitiva de un sistema bipartidista en el cual, pues, al final la UCD se va a desintegrar, va a desaparecer, aún intentando Suárez refundar otro nuevo movimiento político con el CDS, y AP, que en el año 89 pasará a denominar, en el año 87, 88, 89, pasa a denominarse Partido Popular, pues se confrontará como la alternativa en el gobierno. Y bueno, pues podemos plantear normalmente en este inicio de los gobiernos democráticos, os voy a decir lo siguiente, ¿vale? Salvo prácticamente en los últimos tiempos, lo que vamos a observar en los diferentes presidentes del gobierno que va a haber en España hasta prácticamente el siglo XXI es habitualmente varias legislaturas. Ninguno está solo una legislatura gobernando, va a ganar varias elecciones, y habitualmente lo que vamos a observar es una primera legislatura de ese presidente del gobierno reformista, y que habitualmente pues tiene cierto éxito, o por lo menos que en las segundas elecciones o sucesivas pues tendrá el refrendo del electorado, haciendo que se mantenga en el poder. Y en estas segundas o terceras legislaturas, como también le ocurre a González, por ejemplo, pues digamos que el desgaste en el poder va a generar pues mayores casos, mayores errores, mayores casos pues de abusos de poder, de problemas de corrupción, problemas vinculados a una gestión que, digamos, se acomoda en el poder. Entonces tienen estos gobiernos que ahora se suceden, pues tienen como una cara buena y una cara menos buena, digamos, ¿vale? Siempre aparte ya de vuestra ideología propia, que ya cada uno pues, puede ser de una ideología o de la que fuera. Lo que sí es cierto que la prueba del algodón de que estamos en un sistema democrático es que por ejemplo, los personajes que vamos a ver ahora, como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, o el propio Mariano Rajoy, o el actual Pedro Sánchez, pues todos tienen detractores y todos tienen gente a favor. Mucha gente a favor y mucha gente en contra, porque normalmente pues responden más que nada a sus criterios ideológicos. En España pues tenemos el problema que muchas veces vemos el partido político como si fuera nuestro equipo de fútbol del que somos aficionados, y haga como lo haga el partido, pues somos del partido por encima de todo, ¿no? Pero sí es cierto que a nadie de los que fueron los mayores detractores, los que más criticaron, o tanto a Felipe González, a José María Aznar, o a Zapatero, o a Rajoy, a ninguno se le ocurrió dar un golpe de Estado
o ir a la Moncloa a usar cualquier tipo de violencia contra estos presidentes del gobierno. A lo máximo que se aspiraba es a ver si hay unas elecciones y en estas elecciones mi partido gana o a este líder que está gobernando, pues digamos no le van bien las cosas y pierde las elecciones. Eso ya es plenamente una mentalidad democrática, algo muy lejano en los tiempos de la Segunda República, donde cuando los cambios democráticos no, digamos, siguieron los planteamientos que pues cada uno quiso en determinados momentos, se optó por saltarse la ley y saltarse la legalidad, pues bien en el 32 con Sanjurjo, bien en el 34 con la Revolución de Octubre del 34 o bien en el propio golpe de Estado que finalmente liderará Franco, ¿no? Bien, pues hablando de este caso de Felipe González, pues va a tener una primera etapa en consonancia con lo que os acabo de comentar, pues muy reformista, ¿vale? Teniendo en cuenta pues que va a ser moderada en cuanto a la consolidación de la democracia, pero sí reformista en cuanto a la modernización de España. Bien lo que son instituciones fundamentales como el ejército y la administración del Estado, los códigos civiles y de enjuiciamiento criminal, un intento por, bueno, o reformas educativas que después no tendrán el éxito que se quisiera porque se cae en el error de que no sean leyes, digamos, fruto de un pacto general, sino estas serán leyes de partido. Pues aquí leyes del PSOE. Después, en los años 90, 2000, cuando venga el PP, leyes del PP. Y así hemos estado con un tira y afloja que en 40 años pues tenemos 7, 8, 9 leyes educativas y no considero que hayan sido exitosas ninguna. Se aprueba la ley del aborto, que bueno, pues aquí tuvo su polémica, pero no fue un escándalo como cuando se plantean reformas, se aprueba por ejemplo el divorcio en la Segunda República, ¿no? Ni muchísimo menos. Se moderniza el sistema de comunicaciones, esto todo lo hemos vivido, es decir, carreteras, autopistas, aeropuertos, el AVE, que el primer trayecto de AVE, que ahora hay un mapa de AVE por toda España, fue el AVE Madrid-Sevilla, ¿de acuerdo? O por ejemplo recordar la A92, bueno, la 92 pretendía conectar Sevilla con Almería en el 92. Y en el 92 se consiguió conectar a Sevilla con Granada y después Almería tendrán que esperar, me parece que no, 10 años hasta el 2002 para poder ver completado este trazado, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, aunque sea a la española, pero estamos viendo un cambio muy importante y hay varias cuestiones también fundamentales. Una política social muy fuerte con pues una política de pensiones, una política de la seguridad social, que me acuerdo mucho de un ministro catalán del PSOE que asesinó la banda terrorista ETA, que era Ernest Lluch. Y bueno, pues ETA es que no va a parar en su línea de actuación terrorista, de siembra del terror y de siembra de la violencia. Y bueno, pues aquí todos los gobiernos van a intentar un acercamiento para, mediante negociaciones secretas, pues intentar, y golpes policiales, desarmar la banda, pero hasta prácticamente bien entrado el siglo XXI no conseguimos que ETA pues sea una anécdota lejana, que no debe ser olvidada, pero sí, por lo menos, erradicada ciertamente, ¿no? Aunque pues todavía parece que se está planteando como algo demasiado lejano y yo pienso que tenemos que tener muy claro los errores que hemos cometido para no volver a repetirlos. Y estos son personajes clave de esta época, ¿no? Pues no solo Felipe González, sino su mano derecha en todo el proceso previo a la llegada a la presidencia del gobierno, como es Alfonso Guerra, y aquí lo vemos ya pues como en su segunda etapa de sus vidas, ya fuera de la escena política,
los dos son sevillanos, y en el 91 dejará de tener la confianza Felipe González en Alfonso Guerra, pero Alfonso Guerra seguirá siendo hasta prácticamente, creo que el año 2011, diputado en Sevilla, y creo que era uno de los diputados, si no el diputado que más elecciones ha ganado provincialmente, ¿no?, en España. En cuanto a la política económica, bueno, pues tendrá que contrarrestar, la crisis económica de los finales de los 70, principios de los 80, el gobierno del PSOE, con varias actuaciones como la que significó la devaluación de la moneda, la contención salarial y, bueno, no se consiguió mejorar los números de desempleo en cuestiones generales y aquí vamos a ver pues unas ciertas cuestiones polémicas, como por ejemplo la expropiación y del caso Rumasa, ¿no? O los problemas que va a tener el Partido Socialista con la famosa reconversión industrial, que bueno, pues intentará ordenar lo que son sectores industriales, digamos, que están en crisis en estos años, como el sector textil, el naval, el siderúrgico, el minero, ¿no? Y aquí va a haber una fuerte confrontación con los sindicatos, porque va a suponer gente del paro, porque cuando ustedes escuchéis todo lo que sea suavización, reconversión, flexibilización del mercado, todo significa despedir más. Y pues también evidentemente se va a plantear una reforma fiscal que, digamos, esté vinculada al cobro progresivo, una fiscalidad progresiva, y que tenía como argumento pues el sufragio de los diferentes recursos que se implementan en el estado del bienestar que quiere modernizar y robustecer este periodo de gobierno, con prestaciones de desempleo, sanidad pública gratuita, el sistema educativo, etcétera. Evidentemente, pues va a haber un crecimiento económico muy importante, pero también una contestación sindical muy importante. Y si tenemos como elementos, digamos, en los años finales de los 80, principios de los 90, son los años dorados de este gobierno, donde realmente pues son los años del pelotazo económico, porque económicamente España, a las grandes empresas le va a ir muy bien, y fruto de la modernización que sí se hace, y creo que es exitosa a todas luces en España, pues como pruebas de esa modernización y esa apertura al mundo, pues serán los Juegos Olímpicos del 92 y la Expo Universal de Sevilla 92 también, ¿no? Y aquí podemos ver, pues por ejemplo, a dos personajes fundamentales de estos años, que son pues Nicolás Redondo y el líder de Comisiones Obreras también, en torno al contexto de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Y por supuesto, si hay un espaldarazo clave, que es el que le da las relaciones internacionales a España, es no tanto el tema de la OTAN, que en principio Felipe González y el PSOE pues era contrario a la entrada de la OTAN. Cuando entra en la presidencia del gobierno, pues cambia de opinión Felipe González y va a defender que se vote un referéndum, y un referéndum favorable a la permanencia, ¿no?, que se hace en el 86 y que lo gana Felipe González porque al parecer era muy factible que se hubiera perdido. Pero sí es cierto que Felipe González tenía un carisma, una capacidad de oratoria y de convencimiento, bueno, que es valorado tanto por gente de su partido como por sus adversarios políticos. Pero si hay una cuestión clave y fundamental que supone un antes y un después para la historia de España en este gobierno, es la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, cuyas negociaciones habían sido previas a la llegada del PSOE al gobierno. Ya la llevaba a cabo muy a fondo los gobiernos de la UCD, de Suárez y de
de Leopoldo Calvo Sotelo, y digamos que recoge esos frutos y termina de rematarlo la primera legislatura de Felipe González, entrando España en esa Comunidad Económica Europea en el 86 y recibiendo fondos de cohesión y ayudas que, bueno, pues los fondos FEDER, los fondos de cohesión, que tanto han cambiado también y que tanto supusieron, pues no solo la política agraria común o en cuanto a obras de mejora de diferentes infraestructuras que hemos disfrutado en estos años, y que sí le dio a España un salto cualitativo como país de primer orden en lo más importante de todo, que es en el índice de desarrollo humano, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir del Tratado de Maastricht, pues nos denominamos, en vez de que Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Y aquí podéis ver, pues, imágenes de estos dos acontecimientos que yo os he comentado, que son como, digamos, otra prueba del algodón de la modernización de España, que es capaz de organizar, y con un gran éxito, tuvo una crítica muy favorable desde el punto de vista internacional, la organización de los Juegos de Barcelona 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tenía yo 8 años, y bueno, aquí sí pude estar, en los Juegos Olímpicos no, de la Expo 92, la Exposición Internacional de Sevilla 1992, que hoy, para que mis queridos alumnos y mis queridas alumnas de segundo de bachillerato, pues se encuentra en los terrenos de la isla de la Cartuja, en torno a donde está Isla Mágica, donde está el Estadio Olímpico, pero vamos, sobre todo en Isla Mágica se ve muy bien, y en torno a las facultades, pues, de ingeniero, de periodismo, ¿vale? En esa zona es donde se celebró en pleno lugar donde está Isla Mágica esta exposición internacional del 92, la Expo, con Curro, que es un personaje que para la gente de mi generación pues es muy recordado. Bueno, y como os he comentado, ya a partir de los años 90, pues digamos, empiezan a fallar por desgaste, por acomodamiento. Es algo también que os suele ocurrir cuando uno se perpetúa en el poder, aunque gane legalmente las elecciones, pues puede haber gente que se crea que algo es suyo, ¿no? No lo digo por Felipe González, sino en general por la administración del gobierno, ¿no? Entonces va a haber no solo un desgaste en elecciones, en resultados electorales, a partir del 93, donde tiene que, digamos, sumar a los escaños del PSOE los apoyos de los partidos nacionalistas, catalanes y vascos, sobre todo CiU, y bueno, pues además a esto se van a unir pues una cantidad muy seria e importante de casos verdaderamente graves y digamos que debilitan la posición del gobierno socialista, como es el caso de Alfonso Guerra, el caso Guerra, que vincula o salpica a un hermano de Alfonso Guerra y que le hace de una manera o de otra, además de por la pérdida de confianza entre Alfonso Guerra y Felipe González, pues tener que abandonar el gobierno, el caso Filesa, que es una trama de financiación ilegal, varios casos de corrupción, como los más famosos, pues el de el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, o bueno, el que fue verdaderamente lamentable fue el caso de Luis Roldán, ¿no? Y también otra de las cuestiones, digamos, más oscuras de este gobierno de Felipe González es que bajo su mandato pues se desarrolló el llamado GAL, que se le llama guerra sucia de forma popular porque, digamos, eran como unos comandos dentro de la policía de forma escondida que se saltaban todos los procedimientos legales y jurídicos y pues actuaban como un ejército dentro de la administración, asesinando a miembros de ETA, ¿no? Entonces,
Bueno, es como si hubiéramos vuelto a la época del pistolerismo a principios del siglo XX en España, ¿verdad? Pero bueno, dentro de todo este componente general de tantos años de gobierno, pues esto más el hecho de que aparezca un líder nuevo en la oposición conservadora, ahora en el nuevo Partido Popular desde el año 89, en la figura, esa renovación de José María Aznar, pues genera que se vaya desgastando el poder, en el 89 no, en el 93 un poco, y finalmente en el 96, pues después de 14 años y de 4 victorias consecutivas del Partido Socialista, pues el Partido Popular gana las elecciones y le permitirá esto formar gobierno a José María Aznar. Aquí podemos ver, pues, sobre todo el caso de Luis Roldán, que Luis Roldán era pues director de la Guardia Civil y lo pillaron gastando dinero para él mismo, de dinero específico del Ministerio del Interior, que eran los llamados fondos reservados, que son unos fondos pues para operaciones especiales que por el, digamos, el alto grado de secreto de las operaciones pues no tenía que pasar pues por unas justificaciones como para cualquier obra o factura que tiene que hacer otro tipo de entes administrativos, ¿no? Y bueno, pues cuando lo van a trincar a Luis Roldán se escapa y huye y se lleva un tiempo huido de la justicia siendo director de la Guardia Civil. Evidentemente cuando se escapa pues deja de hacerlo, ¿no? Y al final, en prácticamente un enredo que parecía una película de los años 70 en España, con Esteso y Pajares, pues al final digamos que vuelve detenido y eso pues supone, creo que fue en el año 94, 95, pues un hecho que genera hasta la propia dimisión del ministro del Interior, ¿no? Porque es que se fuga este personaje del control de la policía. Y finalmente, bueno, pues esto es como una prueba, ¿no? De otra prueba del algodón de en las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable. Bien, presentar su pues, renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España, porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española, porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. No voy a dimitir, señor Aznar. Voy a asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente, señor Aznar. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que a usted le hace. Ninguno. Ni uno solo. Es posible. Silencio. Es posible. Silencio. Váyase, señor González. Cómo se comportan los ganadores, cómo se comportan los que van a gobernar. Ha habido una gran participación en estas elecciones, puesto que han concurrido a las urnas un 77,5% de los electores. Una felicitación que quiero hacer al Partido Popular, que ha sido el partido más votado. Hemos sabido ganar ejemplarmente unas elecciones, sabiendo que estamos al servicio de España y de los españoles. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados con José María Aznar López. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. Aquí estamos viendo a José María Aznar, pues
jurando el cargo de presidente del gobierno y pues de nuevo nos encontramos en una evolución pues muy similar en el sentido que os he hablado antes, ¿no? Vamos a tener 4 años donde precisamente gobierna José María Aznar, que aquí lo vemos en el centro de la imagen, ¿no? Con personajes clave como pues, Mariano Rajoy, Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, ¿no? En minoría va a gobernar con el apoyo del PNV y del partido catalanista CiU y bueno pues digamos va a afrontar una serie de retos sobre todo vinculados a también la crisis económica de los años 93 cuando se cierra la Expo 92 entra a España es el cierre de esa época dorada y conjuntamente con estos casos que os he comentado antes y donde se está debilitando también el gobierno del PSOE, pues también coinciden con años de crisis económica. Y bueno, pues de alguna manera el Partido Popular tiene como objetivo salir de la unión de la crisis económica y tiene como objetivo fundamental pues el poder cumplir con los objetivos de déficit y gasto que le permitan pues entrar en la Unión Monetaria Europea, ¿no? En lo que sería la moneda única, que si se consigue y que permitirá que pues tengamos la moneda única a partir del año 2002. Bueno, la gestión económica del primer mandato de Aznar es relativamente exitosa y eso le va a permitir pues una victoria holgada en el año 2000, donde va a obtener pues una mayoría absoluta que le permitirá gobernar sin ningún tipo de atadura, limitación ni coalición. Y en el segundo mandato pues esta libertad pues le va a jugar para algunos una mala pasada, para otros no, sus detractores y su también gente favorable, como todos los políticos, cada vez que nos vamos acercando más al presente. El caso es que va a haber ciertas cuestiones de cierta polémica que va a tener que afrontar José María Aznar, pues como la crisis del Prestige, la crisis del Yak 42, un avión que iba con 60 y tantos militares y que por desgracia pues tiene un accidente mortal donde todo el mundo, todos ellos fallecen en Turquía y bueno pues hubo una gran polémica porque se quiso hacer de una manera muy precipitada todo lo que sería la cuestión de las autopsias y el entierro y hasta el punto de que pues no se hicieron bien y hubo pues cadáveres que se juntaron con restos de otros cadáveres en los entierros, en fin, fue una auténtica chapuza. Y por último, pues quizá la cuestión que más crítica despertó pues fue el empecinamiento o pues el compromiso y la idea clara de Aznar de hacer una alianza con estos dos personajes que aquí ven ustedes, que son los líderes en estos momentos de Reino Unido, Tony Blair, y de Estados Unidos, George Bush Jr., ¿no? George W. Bush. Y aquí está la famosa foto de 2003, que se llama popularmente como el trío de las Azores. Y bueno, en fin, este es el contexto de la participación o el apoyo, por lo menos, de España a la idea que tenía Bush de plantear la guerra de Irak, la guerra del año 2003, y en fin, se generó una polémica muy grande que, bueno, en estos años va a seguir también, por desgracia, ETA matando, asesinando. Os he puesto aquí, pues me parece de justicia, acordarme de Miguel Ángel Blanco, que fue asesinado en el 97, en verano, todo el mundo nos acordamos, porque recuerdo perfectamente la imagen de mi padre y mucha gente en la playa con la radio puesta esperando cómo acababa el desenlace de este caballero, este pobre, pues que tenía luego 30 y pocos años, lo secuestraron y
plantearon que si no se liberaban los presos de ETA en un fin de semana, pues que sería asesinado. Y así lo hacen, así el pobre acaba con 2 tiros en la nuca. Y eso sí recuerdo que generó como un movimiento de contestación muy, muy importante, movimiento de las manos limpias, ¿no? Nos pintábamos las manos de blanco y estábamos en la manifestación con las manos como levantándolas hacia arriba en símbolo, en signo de repulsa a este asesinato, ¿no? Como cualquier otro, pues una canallada, como ponen aquí en esta portada. Y bueno, pues de atentados, pues finalmente el que cierra este mandato de José María Aznar, pues será este desagradable y también famoso atentado del 11M. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Decenas de personas han muerto esta mañana, todavía no se puede precisar el número, a causa de la explosión de 3 bombas en 3 trenes de Madrid. Para atender a los heridos, se ha activado el plan de emergencias sanitarias de la comunidad. Madrid ha sido objeto de la mayor masacre que recordamos en la historia de nuestra ciudad. Bueno, el 11M ocurrió el 11 de marzo del año 2004, un jueves, 3 días antes de las elecciones del 14M, 14 de marzo de 2004, donde se medían pues el líder de la oposición de hace 4 años, José Luis Rodríguez Zapatero, y el designado por José María Aznar, que declinó continuar en la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, que todos conocemos porque hace bien poco que fue presidente del gobierno. ¿Qué ocurre? Que digamos que aquí podéis ver esta imagen y habéis visto también el vídeo que os he puesto. Pues en hora punta a las 8 de la mañana se ponen mochilas de dinamita por un montón de puntos en Atocha, en trenes de cercanía que van a la hora punta a las 8 de la mañana, pues totalmente llenos de gente, ¿no? Y es una masacre que genera 200 muertos, prácticamente 191 muertos. ¿Qué pasa? Pues que encima hubo pues una polémica muy grande, porque en atentados similares, los atentados del 11 de septiembre de 2001, que le ocurre en Estados Unidos a Bush, o los atentados de Londres en 2007, normalmente el presidente del gobierno, el líder que sufre este tipo de atentados, suele tener el apoyo mayoritario de la población, porque la gente en tiempos de crisis o en tiempos de alguna desgracia que se entiende como ajena, pues tiende a unirse en torno al gobierno. Aquí lo que ocurrió fue que estos atentados los protagonizaron yihadistas islámicos, extremistas islámicos que plantean la cruzada, la guerra santa, y que digamos después del 11 de septiembre este es como el primer gran atentado en Occidente, en Europa, que ocurre. Después, por desgracia, hace poco tiempo, sobre todo en los últimos años, desde 2015, 16, 17, 18, 19, pues estamos más habituados a lo que es el yihadismo y los atentados en Europa, en toda Europa, ¿no? Pero bueno, pues el problema fue que los primeros compases de esta desgracia, como el gobierno de José María Aznar había apoyado a Tony Blair y sobre todo a Bush en su guerra contra Irak, mundo musulmán,
pues los extremistas musulmanes podían haber reaccionado en este atentado, ¿no? Entonces se cometen muchos errores porque se piensa, que se va a vincular participación o apoyo político de Aznar a la guerra de Irak con responsabilidad de Aznar en estos atentados, lo cual siempre la culpa de la violencia es del que la ejerce. Eso tenerlo claro. ¿Qué pasa? Pues que en los primeros momentos del atentado el gobierno de Aznar tuvo muchísimo celo y muchísimo interés en que fuera ETA quien había protagonizado los atentados, ¿no? Entonces, cuando la población siente o entiende, o muchos entendimos, porque a mí también me pasó, pues que en vez de estar para arreglar el problema o para solucionar el problema o para buscar a los culpables, el objetivo era, porque había 2 días después elecciones, que todo el mundo tuviera al menos la duda entre ETA y los islamistas extremos para que eso no supusiera un castigo electoral, pues finalmente lo que ocurre es que hay, pues no sé si un repunte de 5, 7, 8, 10 puntos en la participación que no se pensaba que fuera a ocurrir, y casi todas las encuestas daban como victoriosos las elecciones a Mariano Rajoy, pero con una minoría, o sea, una mayoría relativa, no mayoría absoluta, y pues asistimos al llamado vuelco electoral, por el cual pues prácticamente llega a 160 y tantos escaños el Partido Socialista, pues liderados por José Luis Rodríguez Zapatero, que lo primero que hace, la primera medida ejecutiva que toma cuando inicia su mandato en abril de 2004, que se prolongará hasta hace, bueno, bien poco, ¿no? Hace 9 años ya, en diciembre del 2011, pues será retirar las tropas españolas que hay en Irak, apoyando a la coalición de los aliados en esta guerra de Irak que había patrocinado George Bush, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vemos personajes que son cada vez más conocidos y cercanos a nosotros en nuestros días. Volvemos a plantear lo mismo. Ya es cuestión de hacer un breve cierre del tema, al menos planteando el nombre de estos presidentes del gobierno para de alguna manera llegar a la actualidad. Y aquí volvemos a tener pues una primera etapa pues con cierta producción reformista muy interesante, como por ejemplo pues la ley de dependencia, o por ejemplo la aprobación del matrimonio entre homosexuales, que se aprueba en esta etapa. Hay un clima económico y una evolución económica muy buena en España en los años 2005, 2006, 2007, 2008, pero a partir de 2008 ocurre que llegamos a la famosa crisis o el crack de los años 2009-2010, la crisis que se inicia, aquí estáis viendo cuando una empresa muy famosa en Estados Unidos, Lehman Brothers, pues digamos que quiebra. Y a partir de esta caída de esta empresa, pues se produce la gran crisis de los bancos a nivel mundial, que pues va a conllevar la gran crisis que va a tener la economía española, que acabará por hacer que Rodríguez Zapatero adelante las elecciones cuando le pertenecía plantearlas para marzo de 2012, las plantea para noviembre, diciembre, fue el 20 de noviembre las elecciones de 2011, y pues Mariano Rajoy, que ya se vislumbraba que podía ganar las elecciones porque en las municipales de ese mismo año hubo un claro vuelco o digamos resultado positivo para el Partido Popular, pues protagoniza la vuelta del Partido Popular a la presidencia del gobierno, al Palacio de la Moncloa, pues
en prácticamente varias legislaturas, 2 legislaturas, y volvemos otra vez a lo mismo. Una primera etapa reformista, aquí sobre todo encaminada a reformas que pudieran atacar o luchar contra la crisis económica y la quiebra de España desde un punto de vista financiero, pues que va a tener sus detractores y su gente a favor. Para unos, si no llega a ser por el Partido Popular, España hubiera quebrado, ¿no? Y para otros, pues se produce el llamado austericidio, que es pues el hecho de vincular la salida de la crisis a una serie de recortes en el gasto vinculados fundamentalmente al estado de bienestar, ¿no? Bueno, pues ahí está siempre el debate, pues no me voy a poner aquí a extenderme más porque no es cuestión de hablar ahora de temas que son ahora actuales, porque ahora mismo, de hecho, se plantea en esta crisis que vamos a afrontar económica después de la crisis, digamos, sanitaria, vamos a ver por dónde vamos a optar para arreglar lo que tengamos que arreglar, que creemos que va a ser bastante. Ahí sí hay bastante consenso, ¿no? Lo más interesante de este gobierno de Mariano Rajoy, dentro de que le estamos dedicando muy poco tiempo y espacio, evidentemente, y que va a tener una primera etapa, como he dicho, de estas reformas muy cómodamente defendidas con una mayoría absoluta, y después una segunda etapa de minoría que prácticamente le generará un gobierno muy débil hasta el punto de perder el poder en la primera moción de censura de la historia que tiene éxito. Por destacar algo, bueno, pues aquí la podemos ver con Angela Merkel, que es, digamos, la artífice de esa política económica que va a desarrollar el Partido Popular en estos años, y aquí podemos ver el acontecimiento pues más destacado sin duda de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, que es la proclamación, la proclamación de Felipe VI en el año 2014, tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. Aquí, después de todo el tema que llevamos hablando de los artífices de la transición, el motor de la transición, bueno, pues Mariano Rajoy asiste como presidente del gobierno, es el presidente del gobierno que está ejerciendo el cargo cuando se produce la sucesión en la monarquía. Abdica Juan Carlos I por una cuestión vital de edad y también de desgaste de su propio reinado, que en los años ya 90-2000 pues va cayendo en diversas equivocaciones desde un punto de vista de diversa índole, pero al final pues el que era príncipe de Asturias, que hemos estado viendo en diversas imágenes a lo largo de este tema, pues jura la constitución que su padre había refrendado en el 78 en junio de 2014. Y bueno, pues eso sí plantea por lo menos la idea de la normalidad en el cambio de la jefatura del Estado, sin eso suponer pues ningún tipo de polémica ni de crisis. Fue un cambio totalmente pacífico, tranquilo, y que no generó más allá ninguna polémica ni problemática, más allá que la propia anécdota de lo que es una fecha tan señalada como el comienzo, el final de un reinado y el comienzo. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
ahora por último, pues también Mariano Rajoy pues protagoniza ser el único presidente del gobierno que, ejerciendo su mandato, pierde una moción de censura, y en España el régimen parlamentario, la Constitución española, plantea que tú puedes ser presidente del gobierno de dos maneras, con plenos poderes: o cuando tú ganas una investidura, que tienes que tener mayoría absoluta en primera votación, o en un segundo intento mayoría más síes que noes, y la otra opción es ganar una moción de censura. Esta moción de censura se plantea porque días o poco tiempo antes de esta moción de censura, pues sale a la palestra la sentencia del famoso caso Gürtel, pues que, digamos, vincula al Partido Popular con una serie de hechos vinculados a la corrupción muy graves, hasta el punto porque le generan esta crítica y este hecho de que muchos partidos del arco parlamentario de un partido que estaba en minoría, pues hacen una moción de censura con éxito. Esto fue en junio de 2018. Y ya, pues para cerrar, lo último que tenemos, que también es histórico, pues será el primer gobierno de coalición de la historia de España desde la Constitución del 78, desde este régimen de legislaturas que hemos iniciado en la sesión de hoy con Adolfo Suárez en el 79, pues aquí nunca había habido un gobierno de coalición que forman pues el Partido Socialista Obrero Español, por el que era presidente del gobierno desde el 2018, Pedro Sánchez, con el partido Unidas Podemos, que es una coalición del partido Izquierda Unida con el nuevo partido, el partido de nuevo cuño Podemos, que junto a Ciudadanos pues había emergido a mitad de la década de los años 10 del 2000, cuando llega Felipe VI al trono. Y bueno, ya ahora mismo estamos en un contexto, como sabéis, de algo de estar más de capa caída Ciudadanos, pero encontramos a Podemos estando en una posición de bajada de apoyos, pero nada más y nada menos formando parte del gobierno de España por primera vez en la historia, y en un gobierno de coalición por primera vez también en la historia, ¿no? Bueno, pues muy bien, llegamos ya al final de este repaso que hemos dado a los temas 15 y 16, a la transición española, a los gobiernos democráticos. Y bueno, estoy muy agradecido por vuestra atención, por vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestros agradecimientos por estas sesiones que estamos teniendo para, sobre todo, en primer lugar, mis queridos alumnos de segundo de bachillerato de Historia de España, pero también a gente como mi padre, como mis amigos que están también siguiendo en estos días de confinamiento este tipo de sesiones, y que me consta también, que les está sirviendo de alguna manera de entretenimiento y de aprendizaje, ¿no? Todo lo que queramos saber está en los libros, y cuanto más queramos saber, lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos y leer y formarnos, porque en España, cuanto más nos acercamos a la actualidad, se complica más el tema entre historia y política. Y por tanto, yo lo que sí abogo y defiendo es que todas las posiciones son defendibles y sobre todo tienen que ser respetables, pero al mismo tiempo, cuanta más información y conocimiento se tenga, uno estará más cerca de la realidad. En fin, muy agradecido, me despido y continuaremos cuando toque. Venga, hasta luego. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún
el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su consuelo en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin